Hola a todos y a todas, me llamo Nerea y estoy haciendo prácticas en la farmacia de José Mar y soy futura técnico en farmacia y para farmacia. Os voy a hablar un poquito sobre el ictus, os voy a dar unos consejos farmacéuticos, unos hábitos saludables, unos consejos dietéticos también y os voy a decir dos de los principales síntomas que la gente padece cuando está empezando a tener un ictus. Voy a empezar con los hábitos saludables. Yo he escogido 4 que veo que son muy importantes, sencillos. El primero sería hacer media hora de ejercicio físico al día. Y cuando hablo de media hora de ejercicio físico al día no me refiero a irte a correr una maratón, ni irte al gimnasio a levantar pesas. Sirve aquagym, sirve pilates, sirve yoga, salir a caminar, nadar, aquagym y muchísimos más que no requieren tanto esfuerzo físico como la gente piensa en cuando dicen tienes que hacer ejercicio. En segundo lugar está no fumar, ¿vale? Y cuando yo digo no fumar, no es solo no fumar tabaco, no fumar vapor, ¿vale? También. No fumar IQOS, que ahora se va mucho el cigarrillo electrónico. Ay, el IQOS, que tengo un IQOS, que es mejor porque no huele, porque es más... No es sano, estoy fumando igualmente. IQOS tampoco sirve. Y obviamente no fumar sustancias ilegales, ¿vale? Yo creo que eso queda más que claro, pero bueno, yo por si acaso lo recalco. Luego en tercer lugar está no beber alcohol, ¿vale? Hay gente que dice, no, es que ¿cómo no voy a beber alcohol? Si es que yo quedo con mis amigos y me gustaría tomarme las cervezas, ¿te puedes tomar cerveza sin alcohol? Que dice cerveza sin alcohol, rubia y tostada. No, es que a mí me gusta hacerme mis copitas, me gusta mi copa de licor. Hay licores sin alcohol también. No, es que yo me voy a la playa y me gusta el mojito. Hay mojitos sin alcohol. Y de sandía, y de piña, y de melón. Hay muchas cosas hoy en día sin alcohol. Considero también que es muy importante el estrés, ¿vale? No vivir tan estresado, no pegarse sofocos, descansar bien también. O sea, si tú no descansas bien, luego estás todo el día, pues, que te afectan más las cosas, porque es que esta me ha dicho esto y es que madre mía cómo me ha puesto, pues es que hay que descansar bien, es que hay que intentar no estar tan estresado. Vale, ahora a continuación os voy a hablar sobre consejos dietéticos. He escogido también 4, creo que son muy importantes. En primer lugar está la hidratación. Yo considero que hidratación máxima, por favor. O sea, llénate una botella de 2 litros de buena mañana y llévatela a todos los lados. Ves pegando trago y así nunca se te olvidará. Luego reducir la sal. Luego también yo considero que deberíamos de llevar una dieta mediterránea, ¿no? Hay que intentar meter fruta, meter verdura a la dieta, pescado, legumbres, ¿no? Luego también a la hora de la fruta, no, es que yo la fruta no la compro porque está muy cara, porque es que las fresas mira cuánto vale, mira cuánto valen las ciruelas, mira cuánto vale el kiwi, mira cuánto vale el aguacate. Estemos en la terreta. Ni han taronches en tots els llocs que vaig caminando. No puedo, la cebolla es súper sana, la cebolla es súper buena para todo. Con la cebolla es que no puedo, tritúratela. Yo los macarrones me trituro la cebolla y me la hago papilla y luego ya la cuezo. A mí tampoco me gusta la cebolla para nada, la odio. Bueno, ahora voy a dar un poquito de consejos farmacéuticos, ¿vale? El primero es un control de la tensión, ¿vale? La tensión, o bien vas a tu farmacia de confianza y vas a medirte la tensión rutinariamente, o si te da pereza o no tienes tiempo o estás muy cansado, te compras un tensiómetro y te la mides todos los días en tu casa, te lo apuntas en un papel y vas llevando un control de la tensión. Luego también controlarnos el colesterol. Es muy importante controlarse el azúcar, ¿no? Y luego por último os voy a decir 2 de los síntomas más comunes de cuando estás sufriendo un ictus. Uno de ellos es tener el brazo como flojo. Otro de los síntomas que ya no son tan comunes, ¿vale? Es a la hora de hablar. Cuando tú estás hablando y te cuesta vocalizar, te cuesta decir las cosas o te quedas atrancado, te quedas que no sabes qué decir. Ese es un síntoma también de ictus que hay que tenerlo muy en cuenta. Y no hay que tener vergüenza ni cosa de llamar al 112. O sea, en cualquier momento no hace falta que te pase a ti. Tú ves que al de al lado tuyo le está pasando y se llama al 112 sin apuro, se llama, mira, es que le está costando hablar, es que creo que le está dando algo, por favor podéis venir y los servicios médicos llegan y ya está. Y bueno, hasta aquí el vídeo explicativo sobre el ictus. He cogido un poquito de todo, así un poco resumido para explicarlo por encima para que no fuera tan chapa. Y nada,
y espero que haya gustado.